Ayer fue 31 de octubre, y a pesar de lo que muchos puedan haber escuchado o hecho, no hubo nada que celebrar. En serio, no hubo nada que celebrar. Muchos tal vez hayan celebrado el Halloween, pero no es una fiesta cristiana ni es algo que debamos celebrar, y ahora les voy a explicar por qué, aunque está de más que lo explique, porque en realidad casi todo el mundo lo debe saber ya. Y tampoco fue un día para recordar algo bello que haya pasado en el mundo, algo que haya llenado de alegría o felicidad al mundo, porque no lo fue. Que sobre esa otra cosa que no llenó de alegría al mundo, sino que lo que hizo fue herir profundamente a la iglesia de Cristo, es decir, al cuerpo místico de Cristo, vamos a hablar más adelante. Pero primero vamos por parte. Ayer en muchos países, especialmente en aquellos que tienen una gran influencia de parte de Estados Unidos, se celebró el Halloween. El Halloween es una fiesta de origen pagano que fue cristianizada más adelante. Eso era una práctica muy común en aquella época, que era tomar una fiesta que ya existía y era pagana y convertirla en una fiesta cristiana para que de esa manera las personas que eran conversas pudieran seguir festejando las fiestas que tradicionalmente celebraban, pero esta vez resignificadas, con un significado cristiano. Esto a la fiesta de Samhain, que era la fiesta del final de la cosecha, que decían que supuestamente en la noche del 31 de octubre, cuando finalizaba la cosecha, las almas de los fallecidos visitaban a sus familiares. Esto la iglesia lo tomó y lo convirtió en lo que conocemos como la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Pero los cristianos no celebramos la noche de brujas, el Halloween o como quieran llamarle, porque no es una fiesta cristiana. Aunque esté cerca de una fiesta cristiana, no lo es. No es una fiesta de inspiración cristiana, y justamente lo que celebra es la muerte. Es una fiesta que celebra a los muertos que vuelven, es decir, a los fantasmas, que como ya hablé en un video hace bastante tiempo, los fantasmas, en el sentido tradicional en que nos dice todo esto de lo paranormal, la parapsicología y todas estas porquerías, no existen. Los fantasmas propiamente dichos, como se los cree y como se los dibuja de un alma en pena, no existe y no puede existir. Y algún día les voy a explicar por qué. Pero eso creo que la gran mayoría de los cristianos lo tenemos claro, que el Halloween no es una fiesta que nosotros celebremos. Es una fiesta de origen pagano y lo que nosotros celebramos es el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Pero también, curiosamente, ocurre que este año se cumplen 500 años de cierto suceso y que mucha gente viene hablando de celebrar, festejar. Yo no sé la verdad qué es lo que pretenden celebrar y festejar de este suceso. Ocurre que un 31 de octubre del año 1517, un monje llamado Martín Lutero, que les debe sonar a muchos, fue a las puertas de una iglesia que estaba dedicada a todos los santos, o casualidad, que es la iglesia de todos los santos de Wittenberg, actualmente conocida como la Iglesia de la Reforma, y en el pórtico de esa iglesia clavó sus 95 tesis, criticando al Papa, a la iglesia, y cuestionando la autoridad del Papa para emitir indulgencias. Es decir, que lo que hizo fue un acto de rebelión y cisma. Este monje, no mucho tiempo después, iniciaría una serie de medidas que llevarían a que la iglesia se dividiera en dos. La iglesia quedó dividida entre protestantes y católicos. Lo que nos importa es que este monje lo que hizo fue herir de muerte a la iglesia. Sus acciones lo que hicieron fue herir a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, dividiéndola en dos, fomentando la división, fomentando el escándalo. Lo que hizo este monje no es motivo de celebración para los católicos, porque lo que hizo este monje fue condenar a muchísimas almas al infierno por no estar adheridos a la iglesia. Como nosotros sabemos, y lo dice Santo Tomás y lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y este monje lo que hizo fue fundar su propia iglesia, diciendo tener la salvación, y engañó a miles de personas, y engañó a millones de personas más bien, e hizo que esas millones de almas fueran todas al infierno. Es decir, que lo que armó este tipo literalmente fue un pandemonio. Y sin embargo, en estos días ha aparecido esto. Algunos se pueden estar preguntando ¿qué es esto? Bueno, yo les voy a explicar lo que es esto. Esto es una estampa que se vende en el Vaticano, que son las estampillas que se ponen, ¿vieron? En las cartas. Bueno, eso es una estampilla que dice lo siguiente: quinto centenario de la Reforma Protestante, los años 1517-2017, y abajo Ciudad del Vaticano. Y como pueden ver, la imagen es un Cristo crucificado que tiene a su diestra a Martín Lutero. Mi pregunta sería,
sabiendo el daño grave que Lutero hizo a la Iglesia, sabiendo la herida profundísima que infligió en el cuerpo místico de Cristo, los católicos, ¿tenemos algo que celebrar de esto? Yo pregunto, ¿quién fue el responsable de esto? ¿Quién fue el que hizo esta cosa? La imagen, por si a alguien le interesa, está justamente en la iglesia que, bueno, ya no es más iglesia, ¿no? Fue profanada, ahora es una, entre comillas, iglesia luterana, que esto está justo encima del pórtico en el cual Lutero clavó sus 95 infames tesis. Por si alguien quiere buscarla, es la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. Esta imagen es la que aparece encima del pórtico que está en la fachada, en donde Lutero tuvo el descaro de clavar sus tesis que cuestionan al Papa, a la Iglesia y a toda la tradición. Sería bueno que recordáramos que Lutero hizo muchísimas cosas, habló muchísimas cosas horribles del Papa, horribles de la Virgen, y malinterpretó las Escrituras, malinterpretó a Cristo para poder hacer coincidir los dichos de Cristo con su retorcida idea de la teología. Y no solo eso, sino que sus consecuencias se extienden hasta el día de hoy. La iglesia está dividida porque esta persona tuvo el descaro y tuvo el atrevimiento de cuestionar la autoridad del Papa de una manera total y completamente descarada. Tuvo la absoluta falta de criterio de poner en tela de juicio la autoridad de la Iglesia para perdonar pecados. Autoridad dada por Cristo, en esta cita que acá les voy a dejar para que lean un poco, tuvo el descaro de cuestionar al mismo Cristo y dividir su místico cuerpo y rasgarlo. ¿Y nosotros queremos celebrar eso? ¿Queremos celebrar 500 años de que este infame, cobarde, canalla, tuvo el atrevimiento de rasgar el cuerpo místico de Cristo? Y más importante aún, ¿quién en el Vaticano tuvo la idea de hacer esta aberrante cosa? ¿Quién tuvo la idea de hacer esto? Para terminar, quería leerles un pasaje de la Biblia, específicamente de la carta a los Corintios, porque muchos seguramente me están diciendo, ay, pero bueno, tenemos que trabajar con nuestros hermanos luteranos porque de esa manera... Vamos a ver qué es lo que dice nuestro querido San Pablo en su carta a los Corintios capítulo 15, versículo 33 y 34. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a comportarse como es debido, no pequen más, porque hay algunos entre ustedes que todavía no saben nada de Dios. Lo digo para vergüenza de ustedes. ¿Juntarnos con los luteranos? Yo creo que, por ejemplo, San Pablo no estaría muy de acuerdo en esto, ¿no? ¿Llamar a los luteranos hermanos? No sé, no creo que San Pablo esté de acuerdo tampoco con eso. Y por último, otra de San Pablo, también a los corintios. Se ve que los corintios deberían tener muy malas compañías, ¿no? Porque San Pablo le habla bastante seguido al respecto de esto, y estamos en Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. Y dice lo siguiente: no tengan relaciones indebidas con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia con la iniquidad, o la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios. Yo habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A quién le hacemos caso? ¿A los que están diciendo que tenemos que juntarnos con los luteranos? ¿O a San Pablo, que nos dice claramente que nos alejemos de aquellos que nos hicieron daño, de aquellos que quieren hacer daño al cuerpo místico de Cristo? Pensémoslo, ¿no? Pensémoslo un poco.